Bien, entonces ¿Vas a estamos saludar? grabando nuestra videoconferencia de este módulo número 5. Ustedes en este módulo hemos podido revisar, les voy a recordar lo que hemos visto en este módulo. Hemos visto primero, vamos a ver antes de nada. Aquí. Ya. ¿Dónde estamos? Quiero encontrarlo. A ver. Bien, entonces hemos visto, por ejemplo, en la creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese fue nuestro último tema. También vimos, quiero encontrarle a la página donde estamos. Estas no les encuentro. Okay. Yo los puedo ver. Ahí acá está. No, porque por aquí pone. Conecta. No sé qué es eso. Nada. Guatealo. Ay. Acá está. Ya, entonces, ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Sí lo ven. Sí. Ya, perfecto. Entonces, dentro de este tema hemos analizado el módulo 5, los recursos didácticos que nosotros como conferencistas, como facilitadores, vamos a contar con varias, tanto materiales didácticos como recursos didácticos. Este es el último módulo en donde nosotros, las personas que han visto desde anteriores temas, se puede revisar que Perdón. ya. Entonces, bueno, nosotros siempre un gran grupo de estos tienen que ir acompañados siempre del objetivo que hemos en varios recursos que se utilizan, por ejemplo, normalmente son impresos, son audiovisuales, son informáticos. Algunos sacan un texto y dicen, les voy a obsequiar un texto o les voy a entregar ciertos documentos para que lo lean. Entonces está utilizando un material impreso, puede ser el material que uno entrega en el taller o en la conferencia o algo que ayude a guiar o que acompañe la exposición. Todo esto son materiales. Uno podría hacer una ficha para entregarles, o podría tener una pequeña guía impresa de cualquier, aunque sea un mapa conceptual, en donde la gente solo viendo un texto, ya las personas puedan llevarse la conferencia. Algunas veces yo he utilizado esta forma de que las personas se lleven no letras, ¿sí? Por ejemplo, usted le puede entregar una cartulina, le puede entregar una ficha memotécnica impresa, o puede mandar a hacer en alguna lugar donde hacen impresiones en cartulina y luego lo recorta y ahí hace un mapita conceptual de lo que usted ha hablado. ¿Sí?
Si tiene recursos, lo imprime a color, si no, a blanco y negro. Entonces, en un taller, en una conferencia, en algo que usted haga, usted no debe entregar mucho material. Hoy por hoy, el material impreso hay que evitarlo, en el sentido de que primero, la gente no lee. Siempre le digo yo a las personas, ¿cuántos de ustedes que están que han ido a conferencias, a seminarios, les han entregado una carpeta, un documento así? ¿Y cuántos de ustedes lo han utilizado después? Pues casi nadie. Se los lleva el material, gran parte se utilizó, muchos textos ya no se utilizaron, y de ahí se va llevando esa carpeta y nunca más la vuelve a ver. Entonces, ¿para qué imprimir tanto material, ¿sí?, escrito, cuando en realidad con una hoja podría explicarse todo lo que usted quiere mencionar? Ahí está un recurso, un material didáctico desperdiciado. Ese material impreso, más que todo hoy por hoy, las hojas también no ayudan a la conservación de la naturaleza. Entonces ustedes ven que todo tiende a lo digital, todo tiende a lo digital. La gente le dice a uno, oye, ¿y esto nos puedes entregar? Nos dan lo que está. Estamos hablando de 20 hojas, 60 PowerPoints. Y hoy por hoy, si se todo por correo. No, te lo paso por WhatsApp. Y ese momento, y eso hace pocos años ni siquiera lo veíamos imaginar. En los materiales audiovisuales tenemos el video, perdón, tenemos cualquier dibujo animado, cualquier película, cualquier documental que pueda utilizarse. Y en el material, por ejemplo, informático, media, PowerPoint y todo lo que se pueda presentar. Entonces, hay bastante que usted va a transmitir, que es algo que tenemos acá. Vamos a ver el siguiente. Este de aquí. Ese también sí se lo ven, ¿verdad? ¿Sí lo ven? ¿Sí? Sí, Ya. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver ventajas y desventajas de los recursos didácticos para eso. Voy a salir de acá. Antes de eso, les vamos a hacer la pregunta, tanto a Pablo como a Sergio, como a Marcela, como veo que ya tenemos a alguien más, Sandrita y Michelle. ¿Pudieron revisar en el transcurso de este mes este material o no han podido revisar nada acerca del material didáctico, de los recursos didácticos, o por ejemplo, el último que vimos, la creatividad en la enseñanza-aprendizaje? ¿Han podido revisarle? ¿Y qué les ha parecido antes de revisar la segunda parte? ¿Qué les ha parecido? ¿Pablo, has podido revisar? bueno, sí, justamente sí lo he revisado un poco intensamente, no lo he revisado, pero el tema es que, bueno, más que todo diría que muchas veces la escuela está matando la creatividad, ¿no? Es por ello que nos dice que busquemos nuevas opciones, nuevas formas de generar conocimiento. Entonces eso es interesante en sí, lo que rápidamente he podido revisar, más que todos los audios que enviar. Sí, el tema, el documento en sí no lo he revisado porque he estado bastante ocupado. Tranquilo, no hay problema. Lo importante es lo que me dice que has escuchado ayer o viste ese video de cómo mata la creatividad la escuela. Así es, así es. Buenísimo. Justamente eso es El súper, video, súper impactante, ¿no? No te escuché. el video de ayer estaba buenísimo. Sergio, ¿has podido revisar algún o cuál fue uno de los materiales que más te gustó? Acuérdate de quitar el micrófono.
de quitar lo que está apagado. Ahí sí. Ahí sí me escucha, ¿no? ¿Sí? Ya. No, la verdad sí, ahora estuve revisando, porque decir que le he revisado los otros días así de pasadita nomás, pero ya estuve revisando. Hay algo muy importante que uno tiene que ser más práctico, ¿no? Más práctico, más creativo, de la creatividad de tener que en las reuniones, tener que ser más corto, ¿no? No llevar mucho material, no entretener mucho con mucho material, sino ser más práctico. Eso es lo que pude entender. Perfecto, perfecto, muy bien. Marcela, ¿qué es lo que te ha gustado de algo que has revisado este mes? Activa el micrófono. Eso. Sí, sí, lo activé. Me ha pasado que en la medida que hago la práctica de capacitar, es más fácil cuando tú llevas pocas, porque yo usualmente uso el PowerPoint porque el otro no sé usarlo. El otro que no, a diferencia, no me acuerdo cómo se llama el otro El Prezi. procedimiento educativo que es. El Prezi, no, se me fue en collera, no hubo por dónde tomarlo, no sé. A ver, que lo encuentro sumamente práctico, pero no sé usarlo. Tendría que alguien darme una orientación así bien acabada para cómo se enlazan, cómo se procesan, porque lo encuentro súper bueno. Ajá. Pero para capacitar siento que lo más práctico es cuando tú lo haces de manera lúdica y lo haces interactuando. Porque uno puede ir a hablar, mostrar muchas cosas, uno tú puedes enseñar muchas cosas, pero es importante que la gente lo haga suyo. Que la gente te diga, mira, yo creo, no sé, por ejemplo, cómo sería el rol de un facilitador en el caso de mediación de conflicto. Porque uno puede decirle, mira, necesitamos una persona que tenga empatía, que tenga esto, bla, bla, bla. Pero si la gente no lo vive, yo creo que es más difícil para ellos entender de qué se trata. Entonces, para mí me ha resultado bastante práctico hacer participar a los participantes, ¿no? Hacerlo interactivo, es decir, ¿qué opina usted de esto? ¿Cómo lo daría, le gustaría este proceso? ¿Qué opina de estas palabras? De la empatía, qué opina de ser asertivo, cómo lo define, porque yo puedo tener una definición respecto a ser asertivo que de repente la otra persona no la maneja igual que yo. Entonces, yo creo que cuando nos ponemos así como todos en el mismo idioma, ha sido más fácil. Es didáctico y la gente en realidad lo aprende. Lo digiere, digamos, y puede decir, sí, ¿sabes qué? Lo entendí bien, me gustó, o me pueden repetir esto. No todo el tiempo tienes a la gente con ánimo para ir a aprender, ¿eh? Entonces es bueno así involucrarlo, mostrarle procesos de repente así como lo hacías tú ese día en el taller de conozcámonos, pero conozcámonos de una manera lúdica. No es la manera tradicional de decir, mira, yo me llamo, soy Marcela, hago esto, no. Una manera lúdica. Y de repente enseñar a la gente a conocerse, define hacer una pura palabra. Y muchos te quedan mirando hacia el cielo, como buscando que la divinidad les diga, oye, eres así, o eres esto. Y es simpático, suena bien entretenido. Me ha resultado por lo menos bastante ameno. Qué bueno, qué bueno. No me has hablado ya de la práctica, de lo que has hecho últimamente. Me parece genial. Sandrita, apenas te veo ahí. Si quieres, me puedes quitar el micrófono, no sé si me escuchas, y también la pantalla para poder verte. No sé si tú nos escuchas. Ahí abajo, en la parte superior izquierda, hay una opción de un micrófono que está con una línea roja, entonces ahí hay que aplastar y hacer clic para que podamos yo escucharte, ¿sí? Michelle, también, no te veo, ni la pantalla ni el audio. Ahí sí. Sí, lo siento. Lo que pasa es que estaba en plena merienda. Entonces, por eso me desconecté un ratito. Bueno, básicamente, como los compañeros primeros, pues también no lo he profundizado el módulo, no lo he leído. He estado un poco corriendo este mes, porque estoy por salir de vacaciones y ahí sí voy a aprovechar y ponerme al día en todos esos videos y en toda la... Sí, porque como es enero, imagínate, todo lo de que quedó rezagado en diciembre, tocó
igualarlo ahora y para que uno lo dejen ir, pues a vacaciones tranquilo y en paz, como quien dice, hay que dejar todo igualado, porque pues cuando uno se va no hay quien haga el trabajo. Entonces eso. Bueno, pero sí, básicamente voy a hablar de mi propia experiencia acerca de los medios didácticos que existen, ¿no? Tanto para conferencias grandes como para conferencias pequeñas. Yo creo que más bien depende, en primer lugar, el auditorio, el tema que se va a tratar, sobre todo, porque, o sea, a ver, por ejemplo, yo he dado capacitaciones y le digo, o sea, a nivel de unas de 20, 40 personas que siempre van por ahí, ¿no? Pero sí, para mí todavía es necesario el marcador y la pizarra, porque toca hacer cálculos. Y, por ejemplo, ahí tú no puedes poner una diapositiva o algo así, porque, o sea, el chiste es que vayan viendo número por número, cálculo por cálculo. Entonces, a eso me voy. Por ejemplo, muchas universidades o colegios todavía están en esa etapa por el asunto que estoy diciendo. Entonces, cuando tienes un tema así, de cálculos o de que quieres explicar fórmulas o algo así, te toca de ley utilizar un método más rudimentario, digamos, menos efectivo por ese lado. Porque ahora, pues, lo que si quieres poner es una imagen o quieres poner algo de un poco de letras, simplemente lo vas a proyectar nada más. Pero si, por eso digo, si el tema es otro, pues ya toca ir viendo. Como dice Marcela, pues también, si el tema se presta para participar, bienvenido sea. Porque incluso si tú estás explicando, por ejemplo, alguna cosa de causa y efecto, te toca anotar las lluvias de ideas que van saliendo en el momento. ¿Y dónde las vas a anotar? O te dibujas una espina con un PowerPoint en ese rato y la gente va a ver tu espalda, o sea, como que no. Te toca pues de pronto utilizar ahí sí un medio, como digo, la pizarra, para poder llegar, o sea, también tienes que ver cómo va a llegar el mensaje a las personas. Entonces, lo que yo hice hace un momento, cuando estábamos recién entrando a esta charla, me parece muy bueno el Zoom, que tiene esta para poder compartir las pantallas directamente de los archivos que tienes en tu celular o en la laptop, obviamente, donde estés conectado. Porque ahí sí, imagínate, están todos conectados y están viendo todo lo que va expulsando en una plantilla de Excel, por ejemplo. Es que en una plantilla de Excel es muchísimo más rápido, que va a salir todo formulado y todo. Entonces, de esa forma, esto de aquí es algo parecido al método que están ya implementando algunas universidades, ¿no? Que es que el profesor nunca da la espalda, como nos pasa en los casos de cuando hay proyector, de tocar la espalda porque el proyector va así. Entonces, acá ya no, acá estás de frente al estudiante y simplemente llegas, conectas tu celular, wifi y todos están en la red. Entonces, esa es la idea, o al menos creo que la materia de informática ya empieza a verse así. Las otras sí, pues lamentablemente, tengo que estar todavía con otros métodos, pero muy importante creo yo que es dependiendo de los temas que vayamos a tratar. Y también yo digo, ¿no? Por más que te den el recurso a ti, lo último de tecnología, como dijo Marcela, si no lo sabes usar, tienes que valerte de lo que sí sabes usar, pues. Entonces, porque, o tratar de, si ya con tiempo te avisan en una conferencia, bueno, voy a ver cómo se maneja esto. Y a veces cree lo que uno ha hecho el travieso, andando, y comienzas a dar con las opciones. Entonces, al principio se nos hace difícil, pero ya luego se hace costumbre y bueno, ponerse uno a investigar también qué métodos, qué material didáctico hay que uno pueda usar. Mira, hay una cosa que lo que nos dice Michelle, yo quiero, ahí me abre la puerta para compartirles una experiencia cuando nosotros teníamos, más que todo, teníamos mucha gente, ¿no? En un taller, era un taller de unas 50 o 60 personas, 16 horas con 60 personas. Y me tocó dictar un tema técnico que yo nunca lo había dado. Primero no sabía ni mucho de eso. Entonces era un reto muy duro. Era con el Estado, un contrato con el Estado que me tocó dictar. Menos mal que yo no era el facilitador principal, sino era el facilitador, teníamos que poner en la proforma o en la oferta teníamos que poner 2 o 3 facilitadores. Entonces, cuando ya ganamos, nosotros habíamos escogido a una persona de experiencia y yo aprendí muchísimo de ella en ese taller. Fue
fue maravilloso lo que aprendí y ahí les quiero compartir. Estábamos 50 personas, tenía que dictar un curso de justamente diseño curricular por competencias laborales y 16 horas, ¿sí? Diseño curricular. Entonces, eso para mí era como algo nuevo, porque de ser un facilitador a dar algo que tiene que ver con algo académico y algo denso, y mantener 16 horas a las personas que estén así. Entonces, realmente para mí era un reto muy grande. Si nosotros queríamos, en ese caso, como dice Michelle, mantener solo con la pizarra y con el marcador al frente o con el PowerPoint, hubiera sido realmente un fracaso ese taller. Entonces, más o menos el taller se dio de la siguiente manera, ¿no? Que les quiero comentar. Uno, ahí es donde yo entendí que uno cuando tiene grupos grandes, en este caso Marcela, que le debe pasar a veces, y algunos de ustedes, así sean pequeños los grupos. Grandes porque es más difícil el reto. Pequeños es mucho más fácil, pero cuando uno está iniciando, puede utilizar estas técnicas. La clave es primero dividirlos en grupos, ¿no? Dividirlos en grupos. Entonces, bien, ella comenzó, hizo una dinámica con la gente, los dividió en grupos, que pongan las expectativas, que pongan ellos mismos, que pongan los objetivos que quieren aprender, que pongan cuáles serían las amenazas, como un FODA, y que lo exponga. Entonces, bueno, se abrió ya la gente estaba mucho más en un aspecto ya rompimos el hielo, etc. Luego, en estos grupos, muchas veces los cambiábamos, ¿no? No eran los mismos. En este primer grupo, comenzó a entregar preguntas. Entregaba una o dos preguntas para que analicen. Y cada grupo tenía que luego discutir y al final ellos presentar su ponencia, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, hasta que analicen eso con el documento, porque había una cosa que yo aprendí de esta parte es que no hay que darle el documento completo, ¿sí? Si iba a tener una guía, el documento se le daba en pastillitas. Entonces ella tenía la unidad 1, la unidad 2, la unidad 3. Entonces se le entregaba al participante y sobre esa unidad 1, por ejemplo, ella les pasaba repartiendo preguntas recortadas a cada grupo que responda. Entonces, el primer grupo de repente decía qué es el diseño curricular y cómo aplicarlo, por ejemplo. Otra pregunta, otro grupo, ponga un ejemplo de un diseño curricular. Y así, entonces tenían que leer el documento y luego encontrar las preguntas que a ellos les tocó. Entonces era muy interesante porque ya entre la lectura, entre el análisis, entre la reflexión y luego la exposición, ya tenía por lo menos casi una hora entre todos haber puesto. Lo interesante de eso es que ellos estaban inmersos en el taller. Ellos estaban inmersos en la resolución del problema. No era que el profesor o el facilitador llega y les dice, bueno, aquí está el documento, ustedes lo tienen ahí, voy a poner las diapositivas, paso a paso explico, y la gente a los 15 minutos ya no te atiende. Ya está cansada, aburrida, durmiéndose, ¿sí? Entonces, ¿sí están ahí Michelle y Marcela?
Marcela sí está, ya. Michelle ahí ya le cogí en curva ya. Que creo que, ay, sí, así está, sí está. Ya. Bueno, ahí les tengo, no les dejo ni ir ya. ¿Verdad? Me acordaba también que lo que tú estás hablando, en mi época de universidad, a partir como de cuarto año por ahí, me Pero acuerdo tanto que nos gastábamos un oye, platal quiero en el acetato. terminar de contar. Ya, Quiero terminar de contarles, ¿no? Esta parte. ya. Entonces, porque recién es, como quien dice, la primera parte, pues. Entonces, habían resuelto la unidad 1, ¿no? La unidad 1 y ya había pasado el romper el hielo y lo otro, siquiera 1 hora y media. Entonces, 1 hora y media o casi 2. Bien, después de esto, claro, unas 2 horas porque incluso la presentación lo hizo de forma lúdica, que cada uno se presente lanzando una pelota y cuente cosas, ¿no? Entonces ya la gente ya estaba muy divertida. Después de esto vino una segunda unidad. En esta segunda unidad se les entregaba papelógrafos. Entonces ahí viene reemplazar otra vez la pizarra con el marcador por los papelógrafos. Se le entregaba a cada grupo un papelógrafo en donde la unidad 2, ellos tenían que coger una parte de la unidad, condensarla, resumirla, pero no ponerlo con letras. Era prohibido explicarlo con letras. Tenías que explicarlo con gráficos, con mapas conceptuales, tenías que escribir cada grupo con su papelote, ¿sí? Acá lo tengo o no lo tengo. No lo tengo exacto, pero cada uno con su papelote y con gráficos. Entonces, pinturas, marcadores, había algunos buenos dibujantes que se pasaron haciendo. Todo era súper interesante porque después de otra vez revisar, analizar, exponer, era otra hora más en la unidad 2, ¿sí? En esta unidad había que explicar los conceptos claros. Después de eso, hubo varias otras actividades. Por ejemplo, hubo foros, la discusión de la unidad y luego tenían que al frente ponerlo. Hubo como una mesa redonda, ¿sí? Foro, mesa redonda, en donde los participantes hablaban y luego, como estar en una mesa redonda, ¿sí? Pues cada participante de cada grupo. Otro ejercicio fue que tenían que construir, les daba como un rompecabezas, ¿sí?, a cada grupo y tenían que ir armando el diseño curricular, ir poniéndolo. Eso fue fantástico, ¿sí? Utilizar como un rompecabezas, imagínate. Entonces, tenías también la otra parte, que era armar algo, que era discutirlo en un foro, que era justo algún otro, no sé si me olvido, pero fueron de este tipo de actividades en donde 16 horas se pasaron, pero volando, ¿sí? Volando. Había un área de preguntas y respuestas que podía preguntar. Era un juego. El otro era un juego, era un concurso. Eso fue genial, era un concurso con todo y música, ¿no? Por ejemplo, de la música de Misión Imposible, ¿no? Esa que es tan, 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 esa canción de Misión Imposible. Y el grupo, el facilitador hacía una pregunta y los coordinadores tenían que preguntar con su equipo. El equipo sacaba las respuestas y entonces era el juego que respondía el uno. Si sacaba bien, era un punto. Si no, tenía el chance de contestar el segundo, el que le sigue, o el tercero, y así sucesivamente. Entonces, fue tan interesante el tema
donde a través de un juego, a través de un foro, a través de papelógrafos, a través de la participación, de construir, fue un taller que realmente a mí me encantó. Aprendí a manejar grupos con mucha gente, en donde tú puedes dar la conferencia que tengas que dar, tú puedes establecer el tema que quieres, puede ser denso, puede ser técnico, y la pizarra pues casi ni se utilizó. El PowerPoint se utilizó en 2, 3 diapositivas básicas para explicar lo que se estaba haciendo, o para las ideas generales, ¿sí? O para conclusiones, se utilizaba simplemente el PowerPoint para que la gente vea. Entonces, todos estos son recursos didácticos, todos estos son materiales didácticos también que un facilitador puede valerse para explicar de la mejor manera, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Sandrita, Sergio, Michelle, Marcela, Pablo. Quiten el micrófono, que si no, no sé si quieren preguntar o no quieren preguntar. No, yo creo que todo bien. Parece que tenemos que ser prácticos y ser dinámicos, ¿no? Es lo que entendí. Sí, perfecto. Sandrita. ¿Sí me escuchas, Sandrita? ¿Sí? Y si quieres, puedes quitar el micrófono de ahí, ese micrófono que está así con una línea roja, ahí tienes que aplastar para quitar esa parte para que se escuche y ahí puedas hablar y que cuando habla nosotros te escuchemos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Marce? Michelle, ahora sí puedes decir lo que iba a decir del profesor. Sí, claro, no, que más o menos por ahí, por cuarto, quinto año, digo, yo también estuve en las épocas del acetato, de las láminas de acetato, y que Sí. cuando nos tocaba explicar con colores te salía carísimo. Imagínate, o sea, estábamos justamente reforzando pues los temas que estamos hablando, que cada vez se simplifica más la cuestión esta por medio de tecnologías, el llegar a un público, ¿no? Ya sea en un aula de clase, en un aula de capacitación o en una conferencia igual, ¿no? Entonces, imagínate las láminas de acetato, o sea, algo que ya ahorita la gente creo que ni se acuerda. Entonces, estábamos justo hablando de eso y me acordé. Ya por suerte, en lo que es a nivel de maestría, ya existía el PowerPoint. Ya no sufrí con las láminas de acetato, pero en la universidad sí, había todavía eso. Bien, entonces miren, o escuchen esta parte. Conclusión, ustedes, la próxima vez que tengan alguna presentación, vayan ya mentalizados, ¿sí? A establecer algo diferente a lo que han hecho, diferente a lo que es convencional. Ni la pizarra, ni el PowerPoint, ni nada de lo común, sino puede ser de una dividir los grupos y que los grupos, ellos sean los que hacen el taller, ¿sí? Ellos sean los que hacen y la construcción del conocimiento. Yo fui profesor universitario durante algunos años y durante todo el semestre, con eso que aprendí, hice un ejercicio fantástico con los chicos en cada clase. Yo les daba que ellos preparen la clase, que ellos se presenten en grupo, que ellos sean los facilitadores, que ellos planteen la materia ese día, que ellos hagan el taller solo con ejercicios y dinámicas, y los estudiantes
aprendían de sus compañeros, de sus estudiantes. Ellos eran los facilitadores, cada grupo era facilitador en la universidad. Entonces, resulta que cada uno tenía que preparar, cada grupo estaba muy pendiente, cada grupo le tocaba exponer y al mismo tiempo todos ellos atendían a sus propios compañeros porque eran solo ejercicios de dinámicas o de actividades o de foros o de lo que les digo, de preguntas o de concursos. Y realmente eso era hermoso aprender así. Aprender así esto es hermoso. Y no es la forma tradicional, ¿sí? Ahí estamos. Muy bien. Entonces vamos a ir ya revisando la parte del módulo 2, que dice que lo que les hablaba, ¿no? Vamos a ver la pizarra, los papelógrafos, el retroproyector, el cartel, las diapositivas, los videos cortos, los sistemas como el ordenador, el PowerPoint o la pizarra electrónica. Entonces, dentro de la pizarra ya hemos visto que es el más generalizado. Y los inconvenientes es que, bueno, en muy pocos lugares todavía se utiliza la pizarra con la tiza. Sin embargo, todavía hay, ¿no? Todavía hay. El papelógrafo es interesante, cuesta poco, hay algunas ventajas también, claro. A ver, pero creo que ahí ustedes no me están viendo. ¿Sí me están viendo? No creo. Ya, no estaban viendo Sí. no estaban viendo el documento, creo, ¿no? No Sí, se ve el documento. el documento no estaban viendo. No se ve. Ya, ahora, claro, eso no lo puse con esto. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Lina, es que no. A ver. Y ya, ahí sí. Ahí sí lo ven, ¿verdad? ¿Sí lo ven? No, todavía no la vemos. No la vemos. Ahí sí. Ya, Ahí ahí sí. sí la vemos. Ahí sí. Entonces les Sí, ahí sí se ve. decía, el papelógrafo tiene ciertas ventajas, ciertos inconvenientes. Es que, por ejemplo, cuando el papelógrafo se utiliza solo para colocarlo en el frente, se parece a una pizarra porque va a ser casi lo mismo. Pero cuando se utiliza en los equipos, en los grupos, ahí cambia. La gente que va a exponer, ella es la que toma el control y ella es la que construye su conocimiento. Bueno, la transparencia es lo que ya vimos con Michelle, que ya en acetatos casi no se topa mucho ahora. El cartel, cartulina, el llevar ahí hecho algún collage o que el grupo prepare eso, puede ser realmente muy interesante, muy atractivo, ¿no? Tenemos las diapositivas, esa no necesariamente están en PowerPoint, puede uno llevar en tarjetas, en algo desarrollado, construido. Y tenemos los videos cortos, ¿sí? Que son uno de los aspectos. Los videos cortos son muy importantes porque también uno tiene que ahí actuar como coach cuando uno presenta un video.
el video, hay veces que se equivoca uno como expositor o como siendo ponente, coge el video, lo pone, termina el video y uno mismo da la conclusión. Entonces dice, terminado el video, dice, bueno, entonces como hemos visto, el video trata y el mensaje es este, y ahí uno pues pierde mucha riqueza de que el grupo sea el que expresa que aprendió. Y uno debe saber hacer las preguntas adecuadas después de un video. Un video no puede ser solo, a ver, entonces, ¿qué vio? O qué saca usted de reflexión, sino, en esta escena, ¿a qué se les parece? O en tal escena, relacionémosle con lo que les pasa. O en conjunto, ¿cómo ustedes pueden ver la conducta de tal persona? Analicemos la conducta de la otra. Y ahí sí, por grupos también podría ser. Ustedes analicen la primera parte del video, ustedes la segunda y la tercera, y cómo esto se aplica, qué sé yo, en el trabajo que están haciendo. El video corto se le puede sacar mucho el jugo a través de preguntas. Entonces, cuando ustedes presenten un video, cuando ustedes utilicen un video, sáquenle el jugo al video. No den sus conclusiones. No hablen de lo que ustedes creen. Hasta que la gente haya sacado el condumio de todo. Ustedes tienen que estar preparados más bien para hacer las preguntas adecuadas. Todas las preguntas. Para eso tiene que usted, debió haber visto el video, deber sacar las preguntas aparte. Si quiere, les presenta todo mucho más detalladito en unas tarjetitas o en unas hojitas, la pregunta recortada, lo que sea, ¿sí? También puede ponerle marketing, mientras marketing le pone colores o la marca suya, mucho mejor. En las preguntas, por ejemplo, ¿sí? Tenemos el PowerPoint. Aquí tenemos el Prezi, que nos hablaba Marcela, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabemos bastante del PowerPoint. El Prezi es algo bastante dinámico. No necesita ser instalado. Es un programa un poquito complicado de entender al principio por las múltiples funciones y a veces es necesario tener internet. Y la pizarra electrónica, que es lo último, ¿no? Lo último que existe. Ese ordenador conectado al videoproyector, entonces donde usted es sensible al tacto, te hace una cosa y se aparece el mundo o el planeta y desde ahí va enseñando. Si ustedes pudieron ver el video que les pasé, revisarán cómo funciona, revisen lo del Prezi, ¿sí? Eso en cuanto a los diferentes recursos que usted puede utilizarlos. Usted tiene que estar preparado a que se vaya la luz, tiene que estar preparado a que no haya PowerPoint, tiene que estar preparado a que no haya pizarra, o que justo nadie le dio el marcador, no había marcador, o el marcador le dieron y no se ve nada. Usted tiene que estar preparado. Por eso cuando usted vaya a enfrentarse a la gente, a dar una charla, a dar una exposición, a hablar sobre algo, tiene que tener materiales o recursos didácticos como estos, que le salven la vida. Debe tener, primero, recursos intangibles, como por ejemplo ciertos juegos que no necesitan de nada, pero también otros o dinámicas o recursos didácticos que le salven la vida, como un papelógrafo, como por ejemplo podría ser unas hojas de papel bond para que ellos construyan o dibujen o hagan algo, o marcadores para entregarles a la gente para que dibuje, ¿sí? Esos detalles son muy importantes que usted tenga como plan A, B, C, D. Yo cuando voy a dictar a veces cuando iba a dictar, hasta ahora, cuando voy a dictar alguna capacitación,
y no sé cómo es el ambiente, el salón, porque uno a veces no puede ir antes. No sabe cómo es el salón, no sabe si va a tener un parlante, no sabe si va a tener, bueno, tantas cosas. Yo voy llevando una maleta, pero con una gran cantidad de locuras ahí. Entonces, si me falla algo, saco el plan B o el plan C o el plan D y, y ya eso es muy importante. Entonces, usted como orador, como capacitador, como facilitador, usted tiene que siempre tener sus recursos a la mano para que si ocurre algo, siempre salga, pero bien salvado, ¿sí? Y la última parte, entonces, es la creatividad. La creatividad. Qué bueno que vieron ustedes, por ejemplo, el video de ayer en donde cómo la creatividad se mata en la escuela. Hay que, para ser creativo, primero hay que creerse creativo. Todos somos creativos. La gente dice, yo no soy creativo, porque parecería que los creativos son los diseñadores gráficos, los artistas, los músicos. Y no es cierto, todos somos creativos. Entonces, para ser creativo, hay que creerse que uno sí es creativo. Hay factores que ayudan a lograr la creatividad, ¿sí? Entonces, es lo que tiene para esto, estos gráficos son muy importantes. Hay claves para ayudar a que la gente sea creativa, o usted cuando va a enseñar, lo haga con creatividad y haga que la gente sea creativa. Entonces debe permitir el aprendizaje a través del error y el acierto. La gente debe equivocarse, debe ser flexible ante algo diferente, debe haber un intercambio de creativo entre las personas, debe desarrollarse la intuición, debe haber lúdica el juego, debe hacer que la gente imagine, que usted le haga imaginar cosas, que por ejemplo se planteen algo diferente como un canto, como un baile, como una poesía. ¿Qué es lo que bloquea la creatividad? La excesiva disciplina, la rigidez, el apoyo a lo racional, o sea, solo al cerebro izquierdo, y la presión que se genera porque alguien hace el ridículo o uno mismo hace, a la gente le hace ridícula cuando no responde algo que creería que debe ser. Entonces, en cuanto a lo que, cómo se puede crear el clima para generar más creatividad es a través de la curiosidad, del autoaprendizaje, de que la gente se autoevalúe, de que tenga libertad, de que se comunique, de que haya afecto, de que no se armen juicios sobre las personas, de que haya flexibilidad en el pensar y en el preguntar y en el explorar. Esas son las características que se deben crear dentro de un salón, dentro de un aula de clase. Impriman estos conceptos porque les va a ayudar que cuando usted vaya a estar frente al público, genere curiosidad, libertad, comunicación, afecto, preguntas, ¿sí? Y hay 7 claves que nos da para desarrollar, como les decía, entender que primero somos creativos, que hay que ser uno un facilitador, no una persona que cree que se las sabe todas y que esto se debe hacer de una manera. Aprovechar las inteligencias múltiples, como por ejemplo la inteligencia social, la inteligencia emocional, la inteligencia matemática, pero también la inteligencia corporal. No hay respuestas correctas, ni buenas ni malas. Eso es muy importante. No existen los errores cuando la gente, ay, no te equivocaste. Entonces, a veces uno como facilitador dice, no, 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 a ver, ¿quién le corrige al compañero? Porque te equivocaste. Y acá no es que te equivocaste, ¿sí?
crear un ambiente que fomente el pensamiento creativo, animar la curiosidad de los alumnos, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la creatividad, ¿sí? ¿Me podrías decir, Marcela, Michelle, Sergio y Pablo, algo que tú harías a futuro creativo en tu presentación ante cualquier persona o ante cualquier público? Algo creativo que se te ocurriría hacer para presentar cualquier tema que antes no has hecho, ¿sí? Que antes no has hecho. Mientras tanto, mientras piensan, para ya terminar nuestra reunión de ahora, mientras piensan, les voy a contar lo que me tocó hacer esta semana con no decenas, centenas de chicos de colegio que me tocaba transmitir el mensaje sobre a los niños de 5 a 10 años tenía que hacer llegar a ellos con el tema del acoso sexual, pero de una manera. Desde los 11 años hasta los 14, acoso sexual, pero desde otro lado. Y desde los 15 hasta los 17, 18, el tema de lo que son redes sociales y adicciones. Entonces, eso lo tenía que hacer en estas semanas. Eran 160 chicos, niños y chicos que iban a estar en cada turno, 160, en una charla de 1 hora y media. Había que inventarse algo, había que inventarse cosas, porque no podías dar ni de chiste utilizar el PowerPoint. Utilizabas el PowerPoint y en 10 minutos esos chicos no te dan 1 minuto de atención, ¿sí? No funcionaba. Entonces a los niños teníamos que ver algo creativo. Acoso sexual. Tenías opciones de títeres, ¿sí? O coger una metáfora, alguna cosa, ¿no? Que sea acoso sexual. Entonces, bueno, vamos a coger la parábola o el cuento del lobo y de la caperucita. ¿Qué mejor acosador que el lobo con la caperucita? Entonces, tuvimos que disfrazar a un compañero de lobo, a otra compañera de caperucita, y a través de todo, crear una nueva historia de ellos, donde el lobo quiera abrazarle, quiera besarle, quiera toparle sus partes íntimas, y los niños estén pendientes ahí para que le ofrezca dulces, caramelos, y así sucesivamente. Entonces, nos creamos eso para ellos. Para los otros, nos inventamos un juego en donde en el acoso sexual, la idea al ver un video es que por las redes muchas veces las personas caen porque se les ofrece cosas, o también ciertos familiares a niños pueden ofrecerles a adolescentes ciertas cosas para luego abusar de ellos. Entonces nos creamos un juego y les decíamos a los chicos, era un juego súper divertido, ¿no? Les decíamos que si ganaban iban a tener una pizza de regalo. Y resulta que al terminar el juego no había tal pizza. Entonces ellos se sintieron como defraudados, engañados. Y se fueron la idea era que se vayan con una emoción de frustración. ¿Por qué? Porque a los participantes no solo se les debe llevar hacer que se vayan siempre solo felices, porque también otras emociones son las que le dejan grabadas. Y en este caso nos inventamos ese juego para que se vayan con frustración y entiendan que aquí en el juego sí se pueden frustrar por haber creído de un desconocido algo. Y en cambio, en la vida real ellos no deben frustrarse porque no deben confiar todo en todas las personas. Y en el último grupo, de 15 a 18 años, nos inventamos un juego como parecido a un juego de mesa, entonces donde ellos tenían que, con dados, los dados ellos mismos lo fabricaban,
y tenían que ir avanzando de uno en uno, pero si caían en el 4, por ejemplo, caían en drogas. En el 7 decía el espacio, decía, cayeron por ejemplo, en videojuegos. En el 12 cayeron en tabaco y así. Entonces caían y mientras jugaban ellos con sus compañeros, tenían que pagar penitencias, perder turnos y caían en drogas. Y al final de todo estaban los sueños de ellos. Tenían que haber hecho primero antes un proyecto de vida de sus sueños a 5 años. Entonces, la metáfora era clarísima, ¿no? Tenías que no caer, o si caías, salir rápido para llegar a tus sueños. Y todo eso nos tuvimos que inventar en estas 2 semanas, pero algo que no había, no existía. O sea, eso era inventado por nosotros para que el taller funcione. Eso en la mañana y con los padres nos inventábamos otras cosas con los papás. Entonces, es la creatividad pura. Innovación pura. No puedes pararte al frente y comenzar a hablar hora y media a unos chicos que se van a dormir o se van a reír a los 5 minutos. Y ante los papás tampoco. Estabas como 200 padres de familia. Si no los mueves, si no les das que se rían, si no tienes actividades, ejercicios, tampoco va a eso a pegar y a llegar. Entonces, ahí está una experiencia mía donde he tenido la oportunidad de ser creativo en estas 2 semanas. Y ahora quisiera que ustedes me digan alguna idea de qué se les ocurre para poder ser creativos. Entonces, a ver, les escucho y con esto terminamos, mi estimado Pablo, Michelle, Marcela, Sergio y Sandrita, si quita el micrófono ahí para poderle escuchar. Ya, ahora sí. ¿Quién va primero? Nadie desconecta el micrófono para no ser primero. Ahí está Sergio, ya, ahora sí. Sí, bueno, yo creo, Hernán, que la creatividad debe ser espontánea. Como tú dices, el PowerPoint es importante, el Prezi también, pero yo creo que en esta nueva charla que voy a tener, en esta reunión que voy a tener mañana, yo voy a aplicar eso, lo que acabamos de aprender, ser innovadores y creativos. Yo creo que voy a llevar unas hojas de papel bond en A4, llevar algunas cosas, algunas herramientas que no he llevado, y voy a dejar el PowerPoint, voy a dejar el Prezi para poder de esa forma voy a probar, ¿no? Con una creatividad nueva, y creo que eso les va a caer bienísimo. Perfecto. ¿Qué vas a hacer con esas hojas, por ejemplo? Por ejemplo, estaba pensando en cortarlo en pedazos pequeñitos y en ellos hacer que ellos plasmen una idea, y después ellos mismos lo comenten de la idea que ellos espontáneamente van a poner ahí, ¿no? Creo yo. Perfecto, perfecto. Muy bien. Estupendo. Dale la vuelta cada vez a las cosas que quieras hacer. Piensa en los objetivos que quieres lograr. Dale la vuelta y van a salir cosas súper interesantes. Y la gente se va a divertir y va a aprender un montón. Qué excelente, Sergio. Gracias. ¿Qué nos dice Sandrita? A ver si ya pone el micrófono, quita el micrófono para escucharlo. A ver, Marce. Michelle, que me tiene ahí en pausa. Pablo. A ver, Michelle. Hasta que se mata de la risa. Sí, perdón. Es que estaba chateando. Para ser sincera. Pero bueno, básicamente como dice Pablo, yo creo que una es la creatividad, que eso lo vamos desarrollando con la experiencia. Pero también pienso yo que hay algo que hay que saber improvisar. Y la improvisación, eso lo ganas con la habilidad de practicar y practicar y practicar. Como tú dices, y reforzando lo que decía hace un momento, si por ejemplo, como el ejemplo que tú pusiste, si vas a hablarle a niños y no ibas preparada como que niños de cierta edad, o sea, ibas preparado, de pronto pensaste que eran de otra edad. Entonces te toca improvisar, te toca incluso cambiar la dinámica que tenías pensado.
y te toca cambiar muchas cosas, hasta tu expresión corporal, tu lenguaje, todo va a cambiar. Entonces siempre hay que mantener eso, pues, creo que van de la mano, improvisación y creatividad. Perfecto. Bien. Marce. Marcelita. Hasta. Trabajar con niños es un poco más complejo, porque igual hay que ser bastante lúdico. Y ser imaginativo. A nosotros nos toca trabajar con chicocos en el CEFAM, y la manera de enfocar no es con los niños, con los padres, pero tienes que enfocar a lo que quieres llegar sin causar pavor, porque por ejemplo, educar a un padre respecto a, no sé, prevención de accidentes domésticos. Mostrarle a la gente que cuestiones tan simples, o sea, algo que todo el mundo sabe, que si un enchufe está abajo, debiera estar tapado para que el guagua no le meta el dedito, y menos si encuentra, no sé, algo metálico para meterlo al hoyito del enchufe. Pero con los padres, en muchos casos, cuando tú tienes que educar respecto a la crianza, lo que nos pasa a nosotros, es mostrar a través de ejemplos. Decirle a las personas, revise su casa, ¿usted cree que es segura? Mostrarle muchas veces, porque hay videos que son catastróficos, por ejemplo, mostrarles cuando tenemos estas cómodas, estos muebles llenos de cajones, que el chiquitito puede ver algo arriba y se las va a ingeniar para tener la escalera, o sea, van a abrir los cajones y saben que eso es una escalera para llegar a lo que quieren, que es una silla tras otra silla, con un cojín, eso significa hacer escalera. Entonces, educar a los padres en el tema de seguridad es un tema de mostrar a través de los ejemplos concretos. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ahí yo te sugiero que podrías a la gente, en lugar de solo pedir ejemplos, ¿sí?, que trabajen entre ellos, ¿no? Armen grupos de 2, de 3, de 4, de 5 personas, y entre grupos comiencen a analizar todos los riesgos que tienen en su casa, y que esos riesgos lo presenten en un papelote, en un cartel dibujado, en donde ya la gente los hiciste trabajar, reflexionar, sacar sus mensajes, y entre ellos construyeron y luego lo presentaron. Entonces, esa podría ser una de las tantas, ¿ya?, que rompe con el esquema de solo preguntarle a la gente, a ver, dígame usted su ejemplo, o dígame usted otro, o dígame No usted. sé. O sea, cuando te explico eso es porque tú al papá le haces mirar su casa. A mí me gusta que los padres digan, mira, ¿sabes qué? Entro a mi casa y tengo que ver cuáles son los riesgos que tengo inherentes a tener la casa distribuida de esta manera. Chile es un país altamente sísmico, entonces también tienes que educar a la población, pues, sobre todo el extranjero que llega acá, que nosotros ya lo echamos a la talla, porque el tema de los temblores acá, un grado 5, nosotros seguimos comiendo tranquilamente, un grado 6, así como ya pasa. De hecho, hasta el grado 7 en este minuto es tolerable en Chile, una cuestión que está temblando. Pero para la gente, para el extranjero, no es así. Un temblor aquí, en muchos países, un temblor grado 4 es complejo, causa pavor, causa destrucción. En Chile, gracias a Dios, esas cosas estamos tan adaptados al tema sísmico que lo manejamos. Entonces, nosotros tenemos que el tema de fomento y prevención fomento y prevención en los accidentes, de evitarlo, porque tenemos claro que los accidentes son altamente evitables. En el tema de la educación laboral también son altamente evitables los accidentes. Y esas son cosas que uno va dando tips, pero que los papás se tienen que percatar de cuáles son los riesgos que tienen ellos en sus casas, pero yo no le puedo decir, ¿sabe qué? Yo supongo que a usted le puede pasar esto. En eso buscamos mucho la observación, que la gente haga como una introspección respecto a su hogar, a su forma de vida, en el caso de los compañeros de trabajo, cómo te evitas un accidente, porque uno dice, pues si ustedes saben que estos caminos, porque las calles están harto malas, están llenos de hoyos, intenten venir con un zapato que sea cómodo,
Eviten, por ejemplo, el taco, eviten, por mucho que lo quiera verse como muy, muy mononita, evita el accidente, porque de ti depende. Si tú te accidentas, no son los jefes los que se van a ir con licencia, eres tú. Si a ti te pasa alguna cosa grave, un accidente, donde tú, no sé, una fractura, eres tú el que va a ser operado, eres tú el que la va a pasar mal. Entonces, evitemos. Y yo creo que en el tema de la educación hay muchas, muchas variables para trabajar. Con los Muchas, niños hay que ser lúdico. Con los muchas. niños hay que ser sumamente lúdico. Hay que, como tú lo dices, a través de los cuentos, donde tú vas cambiando al personaje, que ellos le pongan, no sé, por el color de la ropa, que le pongan, si lo quieren, un lobo que va a ser más humano, menos humano, porque no es que el niño cuando conoce al lobo, al verdadero lobo, al animalito que es el lobo, como que se desencanta, porque no es la misma que usa su imaginación. Entonces, siento que sí, es súper importante utilizar muchos, muchos elementos para trabajar. Puedes Perfecto. usar el juego, estas lluvias de ideas, las conversaciones, sentarse y opine, largue su idea, lo que usted cree. Y en eso, obviamente, mostrarle a la gente que nada es malo, nada es bueno, estamos todos en un proceso de aprendizaje, ni usted más que yo, ni yo más que usted. Aquí estamos todos parejitos y la idea es que aquí vamos aprendiendo entre todos. Si alguien tiene un mejor manejo, es bueno que lo comparta, porque quedarse con los conocimientos tampoco es muy sano. Pero eso ayuda muchísimo. A mí por lo menos me ha resultado bastante a la hora de ir formando o entregándole a la gente elementos y herramientas, tanto para su autocuidado, para el cuidado de sus casas, el cuidado de sus hijos, el tema laboral, etcétera. Perfecto, Marcelita, muy bien. De eso se trata. Y mientras más creativos seamos, más nos retamos y más la gente lo disfruta. Pablo, la pregunta es, ¿cómo puedes Sí, ser más creativo la próxima que hagas una presentación? sí, indudablemente el tema de creatividad cada vez más ha sido bloqueada más bien. Entonces, nosotros como manejadores de grupos tenemos que fortalecer esta oportunidad de expresar, yo pienso que a todas las personas del grupo. Bueno, como anécdota nomás, una vez manejaba un adolescente que se hablaba del género en un espacio territorial, bueno, en Pastaza, aquí en Ecuador, y es oriente, ¿no? Es del oriente y la idea era eh, justamente crear por las mujeres y cada una de ellas, el grupo de mujeres iban dando una característica que las hacían propios hombres. Y de igual forma los hombres iban dando características propias que hacían las mujeres. Entonces, como conclusión, al final íbamos viendo que hombres y mujeres hacíamos tales actividades y no nos diferenciábamos en nada. Simplemente la cuestión de estereotipos culturales lo hacía nuestra cultura. Entonces, bueno, la idea es que aquí tenemos que promover la participación de todos, que el conocimiento se genere dentro del grupo para que todos y todas participen. Perfecto. Muy bien. Bien, bien, fantástico. Entonces creo que ha quedado claro hacia dónde tenemos que ir, hacia hacer presentaciones, exposiciones, facilitaciones cada vez mucho más creativas. Eh, Ha llegado hasta ahí nuestra parte, nuestra teleconferencia de hoy. Próximo módulo y último trabajaremos en lo que es la educación experiencial, en lo que son las actividades outdoor, las actividades fuera de un salón o indoor también, pero con la experiencia, ¿no? Haciendo. Y vamos a trabajar mucho en este mes sobre eso. Bien, entonces agradecerles mucho su participación. Espero que lo practiquen, que lo lleven y cada vez que ahora en la siguiente presentación o siguiente grupo
puedan utilizar de mejor manera los materiales didácticos y mucho más creativos, de tal manera que lleguen de mejor manera a su público. Bien, pues